Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Recientemente el Colegio de San Luis organizó el cuarto coloquio de prensa y literatura y con este motivo nos visitó Salvador García, con quien charlamos para este espacio. Los invitamos para que se queden con nosotros porque el día de hoy nos va a platicar sobre su paso por el Colegio de San Luis como egresado de la maestría y el doctorado en literatura, pero además cómo este tránsito por esta institución le ha abierto las puertas, la mirada al mundo y lo ha llevado desde Filipinas, España, hasta Miami, donde hoy radica. Acompáñenos para conocer un poco más sobre quién es Salvador García. En esta semblanza, en esta cápsula con la que damos inicio a nuestro programa. Bienvenidos, buenas noches, comenzamos. ¿De quién hablaremos hoy? Salvador García es licenciado en Letras por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es maestro por el Colegio de San Luis en Literatura Hispanoamericana y doctor por la misma institución en Literatura Hispánica. En 2009 fue becado por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Morelos en la categoría de Literatura en el área de novela. Beca que ganó nuevamente en 2012, pero bajo el género de ensayo creativo. Realizó estancias de investigación en la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, y en el Instituto Cervantes de España en su filial de Manila. Se ha desempeñado como profesor de literatura y español como segunda lengua en la Universidad del Ateneo en Filipinas y en la Universidad de Miami, Estados Unidos. Su labor docente lo llevó también a ser reconocido por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus San Luis Potosí, donde se desempeñó como profesor por 3 años. Es autor de Leopoldo María Panero o Las Máscaras del Tarot, Paredón Nocturno y La Isla de Ulises, y coautor de El Complot Anticanónico, ensayo sobre Rafael Bernal. Además, ha publicado las ediciones críticas de El Campeón de Antonio M. Abad y La Bohemia de la Muerte de Julio VI. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bueno, pues ya vieron quién es nuestro invitado de hoy. Es Salvador García, a quien vamos a saludar el día de hoy. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, siempre es maravilloso el regreso a casa. La verdad es que a nosotros nos da mucho gusto que gente como tú regrese, porque la verdad, ahorita vamos a escuchar un poquito más a detalle y de viva voz quién es Salvador García, qué ha hecho. ¿Puedo decir tu edad? Sí, ¿verdad? No eres vanidoso como no pasa mujeres. Nada. Tienes escasos 36 años y la verdad es que parece que estuvieron hablando con una persona con una trayectoria en tiempo enorme, pero tiene una trayectoria profesional bien interesante, rica, interesante, sobre todo creo que podría él ahorita hablarnos un poquito más. Así que bueno, vamos a empezar con la charla de hoy. Les puedo empezar por mencionar nuevamente que bueno, él estudió acá en el Colegio de San Luis la maestría en literatura, también hizo el doctorado y hoy está haciendo este postdoctorado en Miami. Platícanos, ¿cómo fue tu paso aquí? ¿Por qué te decidiste por estudiar la maestría en literatura en el Colegio de San Luis? Bueno, la verdad me invitaron profesores a conocer al Colegio de San Luis durante, pues ya hace 7, 8 años vine a un congreso y realmente me enamoré. Yo nunca había estado en una institución con la infraestructura, con la organización y sobre todo con la fraternidad que yo sentí en el Colegio de San Luis. El Colegio de San Luis, una de las grandes virtudes es que es una institución todavía, digamos, pequeña en un sentido. Por tanto, no hay un sistema burocrático que te impida hablar con las personas. Eso yo creo que fue lo que me cautivó para venir al colegio y la verdad estoy encantado después de casi 7 años de estar viviendo aquí en San Luis Potosí. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te formaste? ¿Qué tienes de profesión de origen, digamos? Yo soy de Cuernavaca y estudié literatura en la Autónoma de Morelos. Ahí trabajé por 10 años como periodista en la Jornada Morelos y posteriormente ya me vine para San Luis. Estando acá, ¿cuál fue una de las principales experiencias que te dejó marcado, digamos, a tu paso por la maestría o por el doctorado? Yo creo que 2 sentidos específicos. Uno es los compañeros.
A muchos de ellos los conocía, pero aquí hicimos un muy buen grupo y sobre todo formamos una familia. El 70%, tanto en maestría como doctorado, 70% de mis compañeros veníamos de afuera. Entonces nuestra familia éramos nosotros mismos. Hicimos un gran acompañamiento y sobre todo es maravilloso compartir con personas a las que no solamente quieres, sino también admiras. Están haciendo proyectos también importantísimos ellos en otras partes del país y del mundo. Y el segundo serían los profesores. La plantilla del Colsan me parece extraordinaria y puedo asegurar que fue aquí en el Colegio San Luis donde yo realmente aprendí a trabajar la literatura. Cada uno de ellos tiene un currículum tremendo y en sus clases lo demuestran y te cautivan y te hacen mejorar como persona y como profesional. En el Inter que estudias la maestría y el doctorado, tengo entendido que te vas a Filipinas. ¿También es parte de una vinculación a través del Colegio de San Luis? Sí, fue por parte del Colegio de San Luis, con un acuerdo con el Instituto Cervantes de España en su filial de Manila, la Universidad del Ateneo y la Embajada de México en Filipinas, que en ese momento la dirigía el doctor Calvillo. Hice una investigación que se publicó en libro. Es una novela que se llama El campeón, de un escritor hispano-filipino llamado Antonio M. Abad, y que en ese momento fue la primera publicación internacional del Colegio de San Luis, junto al Instituto Cervantes. Ahora que tenemos precisamente abierta la convocatoria de ambos posgrados, tanto de la maestría en literatura como del doctorado en literatura hispánica, bueno, pues es una oportunidad. Para nosotros nos pareció muy importante tener el testimonio de uno de nuestros egresados, precisamente tanto de la maestría como del doctorado en literatura, porque qué mejor que alguien que ya pasó por esta formación desde el Colegio de San Luis y que nos cuente qué anda haciendo ahora, ¿no? Ya fue a Filipinas, ya regresó, pero además ahora está en Miami y ya nos platicará un poquito más adelante sobre esta experiencia. ¿Qué les dirías a los interesados que todavía andan como un poco dudando de si inscribirse o no tanto a la maestría como al doctorado? Yo creo que es una gran oportunidad, sobre todo si en verdad les interesa la academia y los estudios literarios. El estudio de la literatura, cuando se toma con seriedad, con profesionalismo, realmente te llena de satisfacción y sobre todo te eleva profesionalmente y es una gran experiencia de vida. El colegio te ofrece todas estas herramientas y tú como individuo puedes llegar a donde quieras. Aprovecho para mencionar precisamente como parte de estas convocatorias que precisamente el Colegio de San Luis tiene varios convenios firmados con instituciones de gran prestigio académico, tanto nacional como internacional, y es parte de la formación, ¿no? Hay un semestre, hay un periodo dentro de quienes están cursando tanto la maestría como el doctorado, en donde se pueden ir de intercambio de alguna estancia académica a alguna otra institución, insisto, en México o en el extranjero. Para ti, ¿cuál fue, digamos, por qué escogiste ese? ¿Cuál fue tu tema de maestría y por qué lo seleccionaste? Mira, mi tema de maestría fue la literatura sinarquista. Fue un tema que lo elijo por dos situaciones. La primera es que no hay estudios sobre esa literatura, y la segunda porque yo me quedé con los archivos de mi abuelo, que a su vez su padre había sido uno de los dirigentes sinarquistas en Michoacán. Estos papeles me llevaron a preguntarme cosas y entonces también era como un regreso a la historia personal, ¿no? La literatura sinarquista. ¿Y en el doctorado qué estudiaste? En el doctorado estudié la promoción de la revista Taller, una promoción también que hasta el momento solamente ha sido estudiada desde la percepción de Octavio Paz. Y entonces lo que yo hago es hacer la historia del grupo, ¿no? Donde Octavio Paz es una pieza fundamental, pero tan fundamental como Efraín Huerta, como José Revueltas, como Alberto Quintero Álvarez, como Rafael Solana, como todo un grupo de escritores jóvenes entre los 17 y los 30 años. Hago su historia, cómo se forman, cómo van dialogando y sobre todo cómo llegan a gestar una revista tan importante para las letras mexicanas como fue Taller. ¿Qué es la filología? Mira, pues esos son los estudios precisamente de las letras, la literatura. Lleva otros aspectos ya más específicos que, digamos, en el estudio de la literatura es como una rama precisamente, ¿no? Para ser filólogo, digamos que ya necesitas especialidades muy específicas que no están muy bien organizadas, o mejor dicho, no están dentro de lo que ofrecería una maestría y un doctorado, ¿no? Es como una especialidad, más que nada.
Bueno, vamos a ir platicando con nuestro invitado de hoy. ¿Se imagina usted, por ejemplo, ha encontrado datos que nos dan cuenta de familias, por ejemplo, familiares directos, cercanos de nuestros héroes de la Revolución Mexicana que fueron a dar a La Habana, Cuba? Bueno, pues parte de este trabajo que está haciendo justamente ahora en Miami nos va a platicar cuando regresemos de la pausa. No solo de Francisco I. Madero, por ejemplo, de Victoriano Huerta, en fin, todos estos personajes que le han dado sentido a esta etapa de la vida de México, nos va a platicar cómo es que dio con ellos, dónde los encontró, todo este pequeño mundo que él ha ido descubriendo y que es parte de una gran historia que hoy nos va a compartir nuestro invitado de hoy, un orgullosamente egresado del Colegio de San Luis. Continuamos. Seguimos platicando con un egresado del Colegio de San Luis, Salvador García. Salvador, platícanos, ahora estás en Miami, ¿qué estás haciendo allá? Sí. ¿Dónde estudias? ¿Qué haces? Bueno, es que mira, todo me remonta al Colegio de San Luis de todos modos. Qué bueno, pues sigue presumiéndonos, a ver. Te digo, yo tengo una playa que hice hecho en el Colsan. Durante mis estudios de doctorado, la siguiente promoción, bueno, 2 promociones después, en la maestría, llegó una investigadora, periodista y escritora cubana al Colegio de San Luis, que se llama Daineris Machado. Con Daineris Machado empezamos una relación y nos casamos. Yo la conocí. Mira, pues con Daine nos casamos y ella fue elegida por la Universidad de Miami para seguir su doctorado allá. Yo había terminado mi doctorado aquí en el colegio, entonces era una muy buena oportunidad para explorar otras fronteras. Llegamos a Miami, ella en el doctorado, yo tuve la suerte de luchar por una estancia académica como profesor invitado en la Universidad de Miami, lo gano, y a partir de ahí lo que tiene la universidad, que tiene unos archivos maravillosos, sobre todo de exiliados cubanos, un verdadero universo grandioso como suelen ser los para archivos los de Estados Unidos. Es sí. Un paraíso, ¿verdad? Y uno de los temas que estaba rondando en el ambiente era precisamente los exiliados mexicanos durante la Revolución Mexicana en La Habana. Un tema que se ha analizado y estudiado sobre todo desde el aspecto histórico. Pero a mí me llamaba la atención que hubiera tantos intelectuales en ese momento, además exiliados o desterrados, ¿no? Porque no tenían la etiqueta de exiliados como tal, desterrados, gente que sale huyendo para salvar la vida. Y me encuentro que durante ese momento no solamente es un grupo homogéneo, sino que primero se van a La Habana muchas familias cercanas a Porfirio Díaz. Después, en la decena trágica, cuando matan a Madero, se van los maderistas. Y después, cuando cae el gobierno de Victoriano Huerta, pues se van gente que habían estado ahí, y durante la etapa constitucionalista se van gente muy cercana a Villa o a Zapata. Está el hermano de Pancho Villa, por ejemplo, Hipólito Villa, ahí en La Habana. Y además, en ese momento, se van tras ellos espías de Carranza para ver qué estaban haciendo, para evitar alguna reacción mexicana que se daba precisamente en La Habana y en San Antonio, Texas. Y todo esto está cruzado por el inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces es un cóctel muy interesante de nuestra historia, ¿no? Sí, de nuestra historia que estaba dando ahí. Entonces la gran pregunta, como suelen ser las investigaciones, ¿no? A partir de preguntas es, bueno, ¿y la gente, los escritores, a qué se dedicaban? Porque no eran como políticos, no era Félix Díaz tratando de rearmar fuerzas para derrocar a Huerta, derrocar a Carranza. Para regresar, sí, a reivindicar. ¿Qué estaban haciendo estos muchachos, estos intelectuales que su carrera no eran las armas? ¿A qué se dedicaban? Entonces, en el archivo de Miami, afortunadamente, estoy encontrando esa respuesta. Es una investigación que está todavía en proceso y cuyas revistas, cuyos periódicos se encuentran ahí. No completos, como toda investigación de archivos, precisamente
un trabajo a cuentagotas, pero creo que estoy formando y quiero hacer esa historia. Es parte de un postdoctorado que en este momento realizo en la Universidad de Miami. ¿Qué es lo que has encontrado? ¿Por qué a La Habana? ¿Por qué a La Habana? Fíjate, es muy interesante. Lo primero es la cuestión económica, ¿no? Muchos de ellos salen dejando aquí sus propiedades y vivir en Europa. Para empezar, el pasaje era muy caro. Y el otro pueblo es San Antonio, Texas. Pero en San Antonio, Texas, ahí había racismo desde ese momento. También era una cuestión muy política lo que se está viviendo ahí. Muchos de ellos salen y se quieren desprender de la cuestión política. Han sido derrotados y ellos saben que su forma de vida está en otro lado, ¿no? El ejemplo más preciso es Federico Gamboa. El gran Federico Gamboa, el autor de Santa, el nombre que se escucha en toda Latinoamérica como el gran Balzac de las letras en español. Él se va a La Habana porque se quiere desembarazar de esta situación y lo que hace es tratar de vivir de sus letras. La Habana en ese momento era el puerto donde se conjugaban los barcos que venían de Europa, de Estados Unidos y de Sudamérica. En realidad era una puerta al mundo. En lugar de un aislamiento, en realidad llegabas al sitio donde podías estar enterado de todo lo que estaba sucediendo y además la cercanía con Veracruz, ¿no? En cualquier momento, si el político al que tú apoyaste regresaba al poder, tú regresabas. Lo y tenías estabas ahí en corto, ¿no? En unos días podías estar en La Habana, en Veracruz, perdón, de La Habana a Veracruz. Y los otros dos aspectos son la cuestión lingüística. Para un escritor es complicadísimo escribir en otro idioma si es que no lo dominas. Llevar un lenguaje con un matiz literario es muy complicado. Y el segundo es la fraternidad y la hermandad que siempre ha habido entre Cuba y México desde la colonia, ¿no? Y hay un aspecto bien importante ahí. Durante el derrocamiento de Madero, que uno de los elementos más importantes para matar a Madero es el embajador Wilson de los Estados Unidos, todos los embajadores, bueno, eran representantes diplomáticos en ese, ministros, y solamente el embajador era Wilson. Todos estos representantes políticos se unen a Estados Unidos en contra de Madero y apoyan a Huerta, a Félix Díaz, ¿no? Y todo lo que sucede en la decena trágica. Y el único, me parece que es otro, bueno, pero el más importante, quien se opone a esa política y quien se opone a la muerte de Madero, es Manuel Márquez Sterling, el representante diplomático de Cuba en México en ese momento. Incluso él duerme con Madero y Pino Suárez para evitar que lo maten, y ya cuando los matan, él trae un barco que se llama emblemáticamente Cuba-Veracruz para sacar a toda la familia de Madero. Fue, digamos, el primer puente que se tendió. Exacto, en ese momento tan álgido, la política de Cuba siempre fue de fraternidad y hermandad para los mexicanos. ¿Qué otros intelectuales te has encontrado o has por ahí? Bueno, está Federico Gamboa como el más importante, está Luis G. Urbina, por ejemplo, también publicando libros. ¿Qué encontraste de Luis G. Urbina? Uy, pues hay muchísimo, hay poemas, hay participaciones, hay una encuesta que le hacen en una revista que se llama El Fígaro, hay dos libros que él va a publicar en España, pero que los escribe en La Habana. Uno se llama Bajo el Sol y Frente al Mar, un extraordinario libro donde retrata su visión, sus vivencias en La Habana, precioso libro. Y ¿qué más? Bueno, él sigue colaborando, él se va en 1916, fíjate, él se va a España para ser corresponsal de un diario habanero que se llama El Heraldo de Cuba. Entonces ahí él hace el puente a partir de La Habana. ¿Encontraron cabida estos intelectuales, esos escritores en este mundo que como era La Habana en aquellos años? Estamos hablando de los años 20. Estamos hablando de 1910 a 1920. ¿Cómo fue, cómo lo recibieron el resto de los intelectuales que ya estaban por allá exiliados de origen mexicano y la propia comunidad de La Habana? La comunidad de La Habana reconoce a estos personajes y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Luis G. Urbina, hay muchas vivencias, ¿no? A él lo invitan a leer sus poemas, le consiguen trabajos, porque esa es la cuestión, son exiliados, son desterrados, necesitan también la cuestión algo, práctica, ¿no? Van a comer, entonces les consiguen eso, dar clases en escuelas, sobre todo en familias ricas habaneras, ¿no? Que sean los instructores. Hay memorias de gente que fueron sus alumnos, que son extraordinarias, ¿no? De estos grandes pensadores. No sé si has llegado hasta allá tu investigación, entiendo que apenas está en curso, pero ¿se entrelazan de algún modo los maderistas, los huertistas en algún momento o viven en etapas diferentes, en círculos distintos? Están ahí y es un cóctel tremendo, pero
creo que hay una sana distancia entre unos y otros. Por ejemplo, Salvador Díaz Mirón, que había sido un crítico tremendo a Federico Gamboa, que no hay que olvidar que él compite por la presidencia en 1913 y Salvador Díaz Mirón es el que lo fustiga desde el diario El Imparcial, ¿no? Señalando como hipócrita, como vendido, como católico, como masón. Hay una referencia en las memorias de Gamboa donde él se lo encuentra, pero se saludan, pero no pasa más allá. Era realmente un momento donde hay una sana distancia, pero fíjate, hay algo que me ha conmovido mucho en esta investigación que estoy haciendo y ojalá que nunca lo olvidemos. A final de cuentas, para eso sirve la historia. El odio que pueda haber entre mexicanos por cuestiones políticas es tremendo y creo que en momentos como los que estamos viendo en este momento no hay que olvidarlo. La política no nos define como seres humanos, ¿no? Y si no concebimos eso mismo, una sana distancia, sí pueden pasar situaciones bastante extremas. Esta referencia que dices de cuando se lo encuentra, ¿habla de algún rasgo más humano? Estaban finalmente todos en desgracia, ¿no? Tuvieron que abandonar su país de origen, su entorno, su comodidad o su modo de vida. ¿Cómo fue que encuentras esta relación o hasta donde hayas visto? Yo creo que ellos se dan cuenta de eso, ¿no? De cómo... De la condición humana al final. Sí, ¿no? Exactamente. Este odio político, cómo al final se puede ir hacia todas las direcciones y puede afectar a todos los frentes de que estaban en ese momento en la batalla y todos están ahí en desgracia a final de cuentas, ¿no? Tratando de salvar la vida y tratando de ganarse algunos pesos para eso. Para sobrevivir. Exacto. Vamos a ir a una pausa, pero antes quiero recordarles que, bueno, pues hace algunos días se llevó a cabo aquí en el Colegio de San Luis este cuarto coloquio de prensa y literatura y, bueno, pues algunas de las imágenes que hemos visto a lo largo del programa, las que particularmente nutrieron la semblanza de Salvador, tienen que ver precisamente con su participación en este evento. Él se presentó el viernes 2 de marzo con el tema Los intelectuales desterrados durante la Revolución Mexicana en medios habaneros, precisamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a ver la cápsula del evento que tuvimos hace unos días aquí en el Colegio de San Luis. El Colegio de San Luis, a través del Programa de Estudios Literarios, realizó el cuarto coloquio de literatura y prensa. El coloquio se llevó a cabo del 1 al 2 de marzo y estuvo conformado por 7 mesas de trabajo, en las que se reflexionó, analizó y criticó el papel de la prensa y la literatura mexicana. Durante este evento, donde participaron alumnos, maestros y egresados del Programa de Estudios Literarios Colsan, también se presentó el libro Literatura y Prensa Periódica Mexicana, siglos XIX y XX, Afinidades, Simpatías, Complicidades, texto editado por nuestro fondo editorial. El Colegio de San Luis, CONACYT. Seguimos platicando con Salvador García, orgulloso egresado del Colegio de San Luis, tanto de la maestría como del doctorado en literatura. Platícanos, ¿cómo te ha ido en Miami? ¿Estás en la universidad, haciendo tu postdoctorado? ¿Estás ya ocupando una plaza como profesor investigador? No, soy como estudiante de postdoctorado. Estudiante. Investigador invitado en ese centro. Investigador invitado, es cierto. ¿Cuál ha sido la experiencia, considerando que Miami lo ubicamos un poco más por la playa, la fiesta, los cubanos? ¿Cómo ha sido? Es extraordinario Miami, la verdad tiene una historia, la propia ciudad, que uno no se le espera, como tú dices, ¿no? Uno piensa en Miami y es la playa, Miami Beach. El Miami Beach, los cuerpos fitness, la fiesta, la migración cubana, las casas de nuestros políticos mexicanos, muy lujosas, pero hay más. ¿Y qué me he encontrado? Bueno, en principio, la cultura cubana, ¿no? A final de cuentas, que es una cultura
que no es homogénea, como ninguna cultura a final de cuentas, darme la oportunidad, o que la ciudad me dé esta oportunidad de conocer los diversos matices de una cultura que uno lo va encajonando en generalidades, también es maravilloso, ¿no? Ver los discursos políticos, ver las distintas generaciones de cubanos que han llegado a Miami, y sobre todo darme cuenta que Miami como tal, el condado Miami-Dade, es el único, eso lo dice Tom Wolfe en su novela, se me olvidó el nombre, Bloody Miami se llama. Él dice, es la única ciudad en la cual los migrantes han dominado desde siempre a la población, digamos, norteamericana, ¿no? Política, cultural, socialmente. Los migrantes, primero cubanos, ahora latinoamericanos, están dominando o han dominado Miami. Es una ciudad donde se habla muchísimo el español. Por ejemplo, la gente que va se sorprende de que se hable tanto el español, y sobre todo que haya distintos Miamis, ¿no? Por una parte, esta situación que te comento de las universidades de Miami con archivos extraordinarios. Alguna vez la gente se pregunta, ¿pero qué investigación estás haciendo allá? Y no se reconoce mucho esta situación en las universidades, que tienen archivos extraordinarios, que además tienen, como todas las universidades norteamericanas, una red bibliotecaria y de investigación tremenda. Entonces, un acervo impresionante. El nivel de investigación es extraordinario, ¿no? La parte también cultural de Miami, la parte sobre todo que está reflejando qué es lo que sucede en Latinoamérica en los últimos años. Yo creo que Miami es la capital latinoamericana en Estados Unidos. Ahí también hay migrantes centroamericanos, hay mexicanos, pero no muchos, hay sudamericanos, hay peruanos, y sobre todo en los últimos tiempos hay muchos venezolanos que han llegado después del gobierno de Chávez y de Maduro. Entonces hay una efervescencia política interesante, y sobre todo hay una movida intelectual y cultural tremenda. Hay cineastas, hay gente de teatro haciendo muchísimo teatro, hay cuestiones culinarias. Es como un momento en el cual Latinoamérica está conversando en Miami sobre lo que sucede en sus países y sobre lo que ellos están haciendo en Estados Unidos. Y por la parte que me toca, pues hay un importante movimiento de literatura en español en Miami. Hacia allá iba, precisamente, me comentabas fuera del aire antes de empezar la entrevista que estás integrado a un grupo que tiene una presencia importante. Platícanos sobre esto. Sí, el grupo es el grupo SET de Suburbano Ediciones, y está compuesto en su alineación nuclear por gente de diferentes países, ¿no? Pedro Medina, que es el líder del grupo, es peruano. El maestro Vera y Gastón Birkel son argentinos. Andrés Pi es cubano. Está Alfredo Palacio, que es ecuatoriano, y estoy yo, que soy mexicano. Estoy viendo si se me escapa alguno. No, me parece que estamos ahí. Entonces es muy interesante, por ejemplo, ver qué es lo que estamos haciendo, cómo concibimos la literatura, cada uno con una historia también extraordinaria de cómo llega a Miami, porque también ese es el otro sentido, y a partir de eso a generar aspectos que vayan impulsando la literatura en español desde los Estados Unidos, que es como un sueño jicotesco, ¿no? Ya no solamente escribir en otro idioma, sino que además escribir desde Miami, que no es reconocido como foco cultural, ¿no? Los focos culturales son Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, pero Miami como tal no es un foco reconocido. Entonces es una lucha constante. Un poco contracorriente también, exactamente, ¿no? También a contracorriente. Hay una plataforma virtual donde pueden checar, es suburbano.net, y es una revista donde mes a mes se van dando prioridad a los productos generados en español desde Estados Unidos, aunque hay colaboraciones de todo el mundo. ¿Qué te consideras más, escritor o investigador? ¿O estás en esa lucha interna todavía? No, yo creo, para mí no hay lucha. Yo siempre me he considerado investigador y escritor. A final de cuentas, me parece que el escritor que busca precisamente elevar el lenguaje a un estatus estético,
creo que a final de cuentas también el investigador busca eso, ¿no? Generar un lenguaje propio a partir de lo que se conocen como las ciencias sociales, pero también con matices y sobre todo en donde se une, yo creo, es precisamente en eso de la investigación. También para escribir una novela, escribir un cuento, tú haces investigación. Es lo mismo que los estudios, ¿no? Humanísticos, literarios. No tengo conflicto en nada y en realidad mis proyectos los hago sin pensar qué soy o qué no soy. Escribo, hago investigación, escribo creación y no pasa nada. Precisamente auspiciado por este grupo del que formamos parte en Miami, escribiste este texto, esta novela, ¿qué es novela? Es un libro de ensayos. Platícanos un poco, porque tiene un antecedente sumamente interesante. Resulta que fue a entrevistar precisamente al personaje que da origen a este libro, al manicomio. ¿Entiendo bien? Sí. Platícanos. Leopoldo María Panero es una de mis obsesiones desde que estudiaba la licenciatura. Platícanos primero quién es. Bueno, Leopoldo María Panero es un poeta español que nace en 1948, es parte de lo que se conoce como la generación de los novísimos, que vive en los años 20 entre los 60 y los 70, es decir, entre la revolución de los jóvenes que genera un gran movimiento social alrededor del mundo. Tenemos el México del 68, por ejemplo, tenemos los movimientos hippies en Estados Unidos, la lucha contra Vietnam, y en España también hay movimientos sociales desde esta juventud con inquietudes que vienen contra sistemas, ¿no? Él, como parte de esa juventud, explora el amor libre, explora el alcohol, las drogas, y al final, digamos, de esta primera etapa como creador, le toca la muerte de Franco, en donde España también cambia radicalmente. Eso sería la presentación de Leopoldo María Panero. Cuando me dicen, para la gente que no lo conozca, ¿cómo lo podrías acercar? ¿Quién es Leopoldo María Panero? Es una especie de Jim Morrison española en ese momento, ¿no? Incluso en esos mismos temas. Él escribe poesía, pues su poesía es oscura, negra. Pero Jim Morrison fue para la música, digamos. Eso sería algo así, ¿no? Para la literatura española, en España. Es parte de estos escritores y poetas, artistas de ese momento. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar, tenemos, pues más de qué charlar con nuestro invitado de hoy, quien nos va a seguir hablando un poco sobre el origen. Ya nos contextualizó quién es este personaje, Leopoldo María Panero, pero además nos va a platicar sobre cómo surgió todo este interés por buscarlo. ¿Cómo es que surge? ¿Por qué es que es tu obsesión? Antes de irnos a la pausa, platícanos. Porque ¿cómo surge tu desde que me comentaron que había en ese momento, estoy hablando de 2001, 2002, había un escritor en el manicomio. A mí me interesó, ¿no? A mí siempre me ha gustado la poesía. Yo le llamo la poesía que raspa la garganta. Comparándolo con la música, sería como esta especie del rock, ¿no? A mí me encanta el rock, entonces por ese lado, una poesía que reflexiona, una poesía que te muestra los rincones más oscuros del ser humano. Y a partir de ahí es como me engancho, porque en la licenciatura tuve la suerte de contactar a su biógrafo más importante, J. Benito Fernández, y a su investigador más importante, que es el doctor Toablesa de la Universidad de Zaragoza, y me envían material que en ese momento no existían en México. Bueno, yo creo que hasta el momento tampoco, y me hago de una gran bibliografía, yo comprando en internet y por librerías en ese momento de viejo, librerías en donde pude conseguir, y hago lo que yo llamo el archivo Panero, que yo creo que es el archivo más importante en México de Leopoldo María Panero, que lo tengo en mi poder. ¿Qué tanto ha influido tu paso por el periodismo para ir adquiriendo ciertas aficiones o dar con ciertos datos hasta así hacer una entrevista al manicomio? Yo creo que lo que más me dejó el periodismo es que las condiciones necesarias para escribir nunca existen. Uno tiene que escribir no importando qué pase. O en la inspiración o son las no importa, en una sala de redacción tú sabes que está la gente hablando por teléfono, alguien está bromeando, alguien tiene música y te dicen, oye, necesito esta nota, necesito que escribas este artículo, este editorial, ¿para qué hora? No, ya estás atrasado, 2 horas, o sea, lo necesitaba para hace 2 horas y tienes que sacar un texto. Creo que esas tablas son las que a final de cuentas han soportado tanto mi labor de creación como mi labor de investigación. ¿Qué es lo que más has creado? Yo creo que ensayo. ¿Sí? Sí.
¿La poesía? Mi primer libro fue de poesía a los 22 años. Bueno, vamos a seguir platicando con nuestro invitado de hoy. Los invitamos para que, además, antes de irnos a la pausa, se queden con nuestra recomendación editorial y, bueno, pues regresando continuamos con la charla con Salvador García. Leopoldo María Panero, como ya escuchábamos hace unos minutos antes de irnos a la pausa, fue un escritor español, equiparado un poco para tener una referencia más cercana para quienes no somos muy especialistas en el tema. Se le ha un poco comparado con el Jim Morrison del rock, acá como en la literatura en España. Él ¿vivió sus últimos días en el manicomio? No, en realidad muchos, desde los 20 años, es una peregrinación en diferentes instituciones mentales. Ajá. Bueno, platícanos entonces, ya nos platicaste un poco cómo surge tu interés, pero ¿cómo das con él en una entrevista en el año 2012? Sí, como te decía, yo empecé a recopilar bastante material sobre Leopoldo María Panero, material que no utilicé para mi tesis de licenciatura, porque precisamente pues es un proyecto de licenciatura con todos los claroscuros, más oscuros que claros en mi caso, de una tesis de licenciatura, y después me pregunté lo mismo, ¿y ahora qué hacemos con todo este material? Y empecé a cavilar distintos proyectos. Tenía un libro de ensayos y tenía un libro de entrevistas también que yo había pensado, porque en contactar a investigadores, a gente que había trabajado con Panero, me doy cuenta que hay algo que yo bauticé como la Legión Panero, gente que ha estado alrededor de Panero en diferentes momentos de su vida y que eran muy generosas. Y entonces dije, bueno, voy a hacer un libro de entrevistas. Por un lado, me voy a España, que se van a llamar Tras las huellas del Demiurgo, y cierro con una entrevista que le hago a él en el manicomio, y el otro es un libro de ensayos. Y en 2012 tuve la oportunidad, por una beca de jóvenes creadores que me gané, me voy a España y contacto con toda esta gente, ¿no? Con Tuablesa, con Bruno Galindo, con Carlos San, que es un rockero que junto a Enrique Bumbur hicieron un homenaje a Panero, y bastante gente más, y voy a las Palmas de la Gran Canaria, donde él estaba recluido en ese momento, ya al final de su vida, en el Hospital Psiquiátrico Carlos III. Él vivía en un régimen de puertas abiertas, los pacientes salen por la mañana a andar en la isla y regresan por la tarde. Es un control sumamente natural, y pues fue una experiencia maravillosa entrevistarlo, la verdad. ¿Cómo te lo encuentras? ¿Qué descubres en él? ¿Qué le agobia? ¿Por qué va a dar allá? Bueno, él siempre tenía ya un historial clínico en la familia de trastornos mentales, y posteriormente él empieza a deprimirse, y en esa primera juventud, te estoy hablando que él tiene 20 años todavía, se empieza a cuestionar mucho sobre su obra poética, si en verdad tiene la calidad necesaria. Al mismo tiempo empieza a experimentar con nuevas drogas, al mismo tiempo también empieza a experimentar con su sexualidad, con relaciones tanto con hombres como mujeres, y en ese primer, digamos, choque, él trata de suicidarse. La mamá, que había quedado viuda, también un personaje maravilloso,
la mamá viuda de Leopoldo Panero, el gran poeta franquista que también se le conoce, lo interna en un psiquiátrico, y en el psiquiátrico se dan cuenta que tenía tendencias homosexuales, y en ese momento, durante el franquismo, el proceso habitual para los homosexuales era darle electrochoques. Entonces, mezclado con todo esto que venía, fue una práctica exacto, muy común. Entonces, con todo lo que él traía ya individualmente, más esto, pues termina de pues explotar esta enfermedad. Sin embargo, durante muchos años él sigue produciendo obra de muchísima calidad literaria, y eso es lo interesante, porque una persona trastornada, enferma como tal, publica y publica y publica, y no solamente poesía, también narrativa, y por último le empieza a explorar dos líneas muy interesantes, una cuestión mística y la otra es una cuestión clínica. Él empieza a hacer investigación sobre la psiquiatría, y muchos de sus ensayos están publicados en revistas académicas de psiquiatría. O sea, cumplían con todo el rigor académico. Era realmente una mente brillante, además muy leído, ¿no? Viene de una familia muy bien formada, y trae un bagaje cultural extraordinario. Leopoldo María Panero, o Las Máscaras del Tarot. ¿Por qué lo llamaste así? Porque una de las obsesiones de Panero es precisamente el tarot. Él tiene un libro que se llama El Tarot del Inconsciente Anónimo, una pieza de arte extraordinaria también la presentación, te lo venden en una caja, adentro viene el libro de manufactura preciosa y un tarot hecho precisamente para ese libro. En ese libro, además de una introducción extraordinaria de lo que es el tarot por parte de Panero, él presenta 3 cuestiones: un poema sobre cada arcano mayor de las cartas del tarot, una cuestión mágica o mística, la interpretación de esa carta del tarot, y el tercero, una cuestión psiquiátrica, porque Panero se basa en los estudios que hace Jung acerca del psicoanálisis. Una de las líneas de estos estudios de Jung era precisamente hacer un psicoanálisis a partir del tarot, a partir de líneas no racionales de estudio de la mente. Y entonces Jung decía que se puede hacer un psicoanálisis en el cual el paciente, el héroe le llama, empieza en la carta 0, que es el loco, hasta la última carta, que es el mundo. En ese momento es cuando el héroe va a terminar el camino del psicoanálisis, y sus problemas, el inconsciente, el subconsciente, van a poder encontrar una comunión, y en ese momento el héroe se salva, el paciente se cura. Sería un psicoanálisis. Panero hace eso también en su tarot, hace este psicoanálisis. Yo retomo esta idea y entonces le hago, digamos, entre mística y psiquiátricamente, pero basado desde el ensayo, porque realmente yo no estudio psiquiatría, psicología, y tampoco me metí mucho a investigar eso, porque no quería que se contaminara mi escrito de estas cuestiones pues más académicas, más formales, sino que fuera más lírico. Le hago este viaje a Panero. Entonces el libro inicia con la entrevista que le hice en el manicomio, y después son 22 capítulos que empiezo en el loco y lo termino en el mundo. Cada carta la relación con aspectos de su vida, sus obsesiones o su obra. Es como el universo que yo planteo en este libro. ¿Cuál dirías que es la principal aportación desde su obra? La poesía es extraordinaria, y sobre todo también hay cuestiones bien interesantes, ¿no? que hacen reflexionar. Por ejemplo, en el capítulo de Loco, yo termino diciendo cómo Rimbaud, él decía que el poeta en los principios de la civilización humana no solamente era gente que escribía, sino también los poetas eran aquellos que tenían las palabras precisas para conectarse con el universo, hablar con Dios. El poeta era una especie de sacerdote, o era el sacerdote a final de cuentas. Y él dice, los poetas modernos solamente van a poder ser otra vez ese tipo de poemas cuando pierdan todo rasgo de racionalidad, es decir, cuando se vuelvan locos. Panero escribió un poema que se llama Anime Rerum, si no me equivoco, en donde predice el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York. Dice, oh Manhattan, pájaro al que llamamos destrucción, y tú cuando lo lees es la escena. Lo interesante
es que el poema está en la página 11 y el libro se terminó de publicar en septiembre de 2001. Entonces, eso es Panero. Muy bien. Platícanos ya para despedirnos, se nos va a terminar el tiempo. Antes de despedirnos, platícanos por qué consideras interesante, estuviste como ponente en este cuarto coloquio de prensa y literatura, la importancia de este tipo de eventos. Es importantísimo en diferentes direcciones. Uno de ellos es precisamente el diálogo con los colegas, ver que están investigando otros colegas, cómo van estas investigaciones y cómo eso repercute en tu trabajo. El segundo aspecto sería que es el momento en el cual lo que hacemos como investigadores se puede transmitir directamente hacia el público que está interesado, y el tercer aspecto es que demuestra cómo nuestra labor está viva y es actual. ¿Qué pudiste, en el poco tiempo que estamos grabando esta entrevista, justo en los momentos en que se está llevando a cabo el coloquio, de lo poquito que has vivido en este primer día de actividades, qué has podido encontrar? Aparte que te has reencontrado con algunos de tus compañeros, ¿no? Sí. Según pude ver. Sí, con amigos de toda la vida, la verdad. Bueno, es que hay ponencias interesantísimas, ¿no? Este trabajo que están haciendo muchos investigadores sobre materiales del siglo XIX mexicano, y esto también sería una recomendación para toda la gente que le gusta la literatura o que le gusta simplemente leer. Tenemos una nómina de escritores de finales del siglo XIX y principios del XX mexicana extraordinaria, y uno pensaría que esos textos son aburridos, huelen a naftalina. No, para nada. Hay textos que son todavía más radicales que cualquiera que pudiera escribir en este momento, ¿no? Y también en ese sentido a los jóvenes que están tratando de escribir, lean a esos autores. Esa es su tradición. Algo que he encontrado al estudiar a los grandes escritores de diferentes partes del mundo, de Filipinas, a Panero, a los mexicanos, a los latinoamericanos, es que conocen muy bien su tradición, y a partir de eso es como pueden alimentar su obra. Eso sería como lo que hasta el momento en el Congreso he encontrado, ¿no? Estos grandes descubrimientos que están haciendo los colegas. Porque hay un gran acervo que está a la disposición, decíamos, de todos. Una de estas opciones para ir a lo mejor a dar un primer paso para acercarse a esos materiales puede ser la biblioteca del Colegio de San Luis, en donde, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, tiene más de 86,000 volúmenes especializados en ciencias sociales y humanidades, tiene acceso a bases de datos que a lo mejor en otros lugares tendría un alto costo, y que sin embargo aquí están de acceso totalmente libre, de acceso al público, y que está a la disposición de todos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Salvador, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que gustes agregar? No, muchísimas gracias a ti, y quienes quieran venir a estudiar al colegio, no pierdan esa oportunidad, es realmente grandiosa. Bueno, pues creo que ahora ya te creímos. Sí traes la camiseta del Colsan tatuada, bien puesta, y qué orgullo que te haya marcado de esa manera para irte abriendo esas puertas, que por supuesto tienen mucho que ver con el mérito personal y el talento que profesionalmente has demostrado. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos, nos retiramos. Antes de despedirnos, le invitamos para que se quede con la agenda del Colegio de San Luis. Como saben, en esta agenda Colsan tenemos una probadita de los eventos que vienen en los próximos 7 días. Gracias, Olvida Juache. Le agradezco también al equipo que está detrás de cámaras, Martín Vega y Berenice Buendía, quienes nos apoyan todo el tiempo en la producción de este espacio. Hasta la próxima. Buenas noches. Te invitamos a participar en los eventos Colsan del 13 al 16 de marzo. Seminario Problemas Contemporáneos de América Latina, Agendas Posibles. Jueves 15 de marzo, 12 del día, Sala de Videoconferencias 1. Novena Jornada Académica y Formativa, Diálogos Necesarios para una Agenda Emergente de los Derechos de las Mujeres, del 8 al 23 de marzo. Consulta el programa completo en línea. Para más información, visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.